Bienvenidas y bienvenidos a Neramix. Este es un espacio donde mezclamos ideas, voces y experiencias que están transformando el mundo de la energía. Soy Aide Zamora, fundadora de Merali y anfitriona en este espacio, y me acompaña de coanfitriona Andrea García. Hola a todas y todos, soy Andrea García, coanfitriona de este espacio, y es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Estamos pues más que listas para aprender y para compartir grandes ideas. Hoy tenemos a una persona que admiramos profundamente y que está marcando una diferencia desde su trinchera. Gracias por estar aquí, Shirley. Es un honor tenerte en este episodio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y la emocionada soy yo porque me invitaran a compartir este espacio para poder platicar el día de hoy. Muchas gracias, Shirley. Para comenzar, nos gustaría pues conocerte un poco más. ¿Cómo ha sido tu camino profesional en el sector energético? ¿Hubo algún momento o experiencia clave que despertó tu interés por esta industria? Pues mira, la verdad es que fue bastante fortuito que entrara al sector energético. Yo soy abogada de origen y me dedicaba a derecho fiscal. Primero me dediqué a derecho penal y después a derecho fiscal. Y por algún tema del despacho donde yo trabajaba, tuve que ir a hacer una consulta a la Comisión Reguladora de Energía. Y el que era el director jurídico en ese momento no solamente me recibió muy bien, nos explicó que, pues, que la comisión, esa no era su función en este caso, era más bien un tema con la ahora ya extinta Luz y Fuerza del Centro, pero al final la comisión sirvió de mediadora y nos apoyó mucho. Y en este proceso estuvimos varios meses, y después de un poco más de medio año, él fue quien me ofreció trabajo en la comisión. Te estoy hablando de 1998, o sea, ya se imagina que era un contexto muy diferente. Ahí pueden echar un cálculo de edad, de todo. Pero yo de inicio no quise aceptar porque yo le decía que gobierno me parecía muy burocrático. Tenían unos horarios de inicio muy complicados en ese momento y bueno, total acepté y me enamoré del sector absolutamente. Y ya nunca jamás salí de ahí. Y ha sido una experiencia muy interesante porque pasé de trabajar en gobierno, después de la Comisión Reguladora de Energía, estuve como asesora del subsecretario de Electricidad ya en el sexenio entonces del presidente Fox, y me tocó ver el segundo intento, proyecto de reforma energética en ese momento, en especial desde el punto de vista de electricidad, que al final no vio la luz, pero sí fue un antecedente importante para la reforma anterior. La reforma que ahora ya no sigue en vigor, pero la que se dio durante el gobierno del presidente del presidente Peña. Y fue muy interesante toda esta época porque pude entender cómo piensa el gobierno, cuáles son las perspectivas, qué es todo lo que se tiene que tomar en cuenta para hacer una planeación a nivel macroeconómico. Y a partir de allí decidí que necesitaba muchos más elementos para entender el propio sector, y me metí a estudiar una maestría de Economía y Políticas Públicas. Y de allí después ya me fui a sector privado, fui directora jurídica de varias empresas por 17 años. Y esta fue una parte también totalmente innovadora y muy interesante porque me tocó participar en Acciona cuando estaba llegando la división de Acciona Energía en México, y el desarrollo de los primeros parques eólicos en México, después los solares y después las subastas. Pero te estoy hablando de hace más de 17 años, cuando todavía no había este desarrollo tecnológico en el país. Entonces fue un aprendizaje muy interesante en el que vemos de la mano tanto iniciativa pública como privada. Y después se dieron los cambios regulatorios que ya comentaba, y esto permitió pues más apertura, más inversión, por supuesto. Y ahora estoy desde el lado de las finanzas. Y esta parte me interesó mucho ahora porque me parece que es lo que más necesita nuestro país. También justamente por los cambios regulatorios, en especial el sexenio anterior, sí se dio una etapa no de desinversión, pero sí no de inversiones nuevas. Y esto es algo fundamental que vale la pena retomar ahora, y me parece que el esfuerzo, bueno, estoy convencida más bien ahora que el gobierno está haciendo, en la administración actual, está haciendo esfuerzos en este sentido, no solo desde el punto de vista regulatorio, sino con políticas públicas que lo incentivan, como es el Plan México, hablando de los polos de desarrollo,
Y la idea es buena porque vale la pena enfocarse en lugares muy específicos donde haya la capacidad y los incentivos locales para que se pueda detonar la economía en esos lugares, por ejemplo. Y en especial en nuestro sector energía, que es vital para que se pueda dar los demás sectores. Con todo el boom que estamos viendo ahora de data centers, de parques industriales, el sector de energía sigue siendo clave definitivo para que se pueda detonar todo esto. Gracias, Shirley. Creo que tu experiencia justo conlleva dos grandes áreas que son súper importantes para el desarrollo del sector en México y en todo el mundo, que tienen que ver con regulación y con el tema financiero para incentivar la inversión y que estos proyectos se lleven a cabo. Desde tu experiencia, ahorita nos comentabas un poco acerca de los polos de desarrollo y de cómo esto puede impactar a nivel regional el desarrollo de este tipo de proyectos, y me gustaría justo que nos pudieras profundizar un poco más con base en toda esta experiencia que tienes y en los cambios que has observado a lo largo del tiempo, qué oportunidades visualizas muy puntuales acerca de cómo podemos lograr esa aceleración de la inversión, sobre todo cuando venimos de este periodo que nos comentas, que hubo una baja en la misma. Claro que sí. Aquí es muy importante el enfoque, como comentaba, que está dando el gobierno de manera regional por las características propias que tiene cada parte del país. Ahora comentaba que yo estoy trabajando para una firma justamente de asesoría en inversión y de financiamiento, una firma americana, pero que tiene sede en 13 países. México es ya la oficina 14. El mes pasado, hace 2 meses, abrimos la oficina en México. Y justo se hizo esto por considerar que sí hay una gran oportunidad en nuestro país, a pesar de que escuchamos en las noticias que esto no necesariamente se está dando, justamente por muchos cambios. Nosotros creemos, estamos convencidos de que sí se da. Y hay mucho interés, como decía, en desarrollar a nivel regional, y aquí va a ser muy importante el papel que juega no solamente la federación, sino los estados, para poder enfocar incentivos locales. Por ejemplo, en tema de desarrollo de puertos. Esta es una parte muy importante que atrae muchísimo comercio, por supuesto, divisas, aduanas, implica muchos otros temas. Y ese es uno de los polos en los que se enfocó la presidenta Sheinbaum para tratar de detonar y atraer con esto mucha mayor inversión. Y nosotros definitivamente estamos viendo esto en Synergy, en la firma de trabajo, porque estamos viendo interés de inversión extranjera en llegar específicamente a puertos, hablando de este ejemplo muy puntual. Pero puertos trae aparejada una necesidad de alto consumo de energía también. Entonces, esto es una externalidad positiva, porque en la medida en la que inviertes en un desarrollo económico en específico, naturalmente va a detonar el desarrollo en la misma región en otros temas muy puntuales. Y de nuevo aquí el tema de la energía es crucial, porque es necesario, como por el mismo tipo de operaciones que tienen, por ejemplo, los puertos, para que estos puedan crecer y se puedan dar o el establecimiento de un parque industrial cercano, o hay mucho tema de transporte relacionado, por ejemplo, es necesario también que se puedan dar las condiciones específicas en el puerto, en especial electricidad. Aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, la generación in situ. Y aquí vemos también que si hay los incentivos correctos, yo creo que todos los que estamos en el sector de energía quisiéramos que hubiera abierto un poco más la regulación en este sentido, pero ese es un buen ejemplo de cómo si vamos caminando, quizá no tan rápido también como quisiéramos, pero si vamos avanzando, me parece que dando los pasos certeros, y vale la pena que sea de esta forma, que haya certidumbre en lo que sí se está dando y en lo que no. Yo creo que también hemos oído muchos comentarios de cómo se reencaminó la regulación en nuestro sector, pero de nuevo, ante todo, vale la pena tener la certeza de hasta dónde pueden llegar los particulares y dónde está la participación del Estado. En la medida que haya esto, ya se puede empezar a planear y la inversión de nuevo está interesada, con pleno respeto, por supuesto, a la regulación, pero sí hay mucha inversión extranjera interesada en desarrollar este tipo de proyectos, y eso es algo que estoy viendo absolutamente todos los días. Lo que hace falta también incentivar es más incentivos locales, valga la redundancia con la palabra, pero que estén enfocados aquí a temas, por ejemplo, de sostenibilidad, que se pueda apoyar no solamente con financiamiento, que eso lo estamos viendo nosotros, sino con incentivos locales que puedan dar los gobiernos en el caso en que
se busque dar generación in situ para el desarrollo de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, con temas de impuestos, algo muy localizado. Esto va a detonar muchísimo el crecimiento en esas zonas y en la medida en la que se pueda hacer en esas zonas, por supuesto, va creciendo en zonas geográficas mucho más grandes y se va dando generación de empleo. Vaya, es un círculo virtuoso definitivamente. Shirley, muchas gracias. Creo que nos platicaste acerca de gobiernos pasados y gobiernos anteriores en donde estamos cada vez creciendo un poco más y bueno, nos mencionas que el crecimiento del comercio también puede ver un crecimiento en el desarrollo o más bien la utilización de nuestra energía y cómo podemos ser cada vez más sostenibles al respecto. Me gustaría que con esto que ya nos compartiste, nos puedas contestar cómo podemos alinear los objetivos de la transición energética sobre los criterios de rentabilidad y esta certeza de la que hablaste de los inversionistas en este mismo sector. Por supuesto. En el contexto de financiamiento de proyectos, especialmente sectores como energía, infraestructura, transporte, tecnología, hay diversos tipos de financiamientos que se pueden clasificar según el origen, la estructura y tiene cada una de sus características. Está el financiamiento con recursos propios, que este es el capital que aportan los socios o los inversionistas del proyecto. En este caso, por ejemplo, tiene una alta tolerancia al riesgo, hay participación en la propiedad de toma de decisiones, y un ejemplo de esto puede ser un fondo de capital privado que entra directamente a financiar un proyecto, ¿no? Hay un financiamiento con recursos ajenos, que son recursos que se devuelven con intereses en un plazo determinado, como es una deuda bancaria, que es lo más común, a plazos 5 o 20 años. O bonos de proyecto, líneas de crédito, deuda subordinada. Y también hay financiamiento híbrido y justamente ese es el tema al que más quiero hacer énfasis. Es una combinación de deuda y capital, pero también hay financiamiento público multilateral. Aquí lo ideal es lograr que pueda haber participación de organismos de desarrollo y gobiernos con instituciones locales y con privados. Por ejemplo, de esto hay muchos ejemplos anteriormente, como el Banco Mundial, como Banobras aquí en México, NAFIN, y esto da muchos mayores beneficios porque te da plazos más largos, condiciones más favorables, te dan asistencia técnica, que esta parte es fundamental, y esto es algo que yo quiero resaltar que nosotros también hacemos. Nosotros, dada esta necesidad, que es algo que estamos viendo, de tener un conocimiento mucho más puntual de cómo estructurar un financiamiento, de cómo pedirlo, inclusive, que es algo que sí se perdió un poco en estos últimos años, en la anterior administración, porque nos tuvimos que enfocar mucho, como decía, no tanto en el desarrollo de nuevos proyectos, sino en mantener todos los activos que estaban en curso. Pero con esta combinación en conjunto, tanto de apoyo público junto con las empresas privadas que están desarrollando estos proyectos, junto con la adecuada asistencia técnica y en especial la capacitación, sí es posible que se vuelvan a dar, que volvamos a ver estos grandes proyectos con financiamientos adecuados. Ahora, el financiamiento tiene varias etapas y aquí es también muy importante que se cuente con la regulación adecuada, que también sí lo estamos viendo actualmente. Hay el interés de la presidenta por incentivar que no se lleven a cabo tantos pasos, tantos procesos para lograr avanzar con la inversión, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se está buscando simplificar y esto es un esfuerzo que vale mucho la pena. En sector eólico hace muchísimos años lo intentamos, por ejemplo, que se hiciera una ventanilla única y fue algo que no vio la luz, pero que ahora esta administración ha retomado y que, por supuesto, vale la pena incentivarlo. Entonces, sumando todo este tipo de mecanismos, por supuesto que estamos convencidos que sí vamos a poder volver a ver este tipo de, como decía, grandes proyectos y grandes financiamientos, y qué mejor que de la mano con el gobierno, porque el gobierno no tiene que invertir en absolutamente todo, no tiene el capital para todo, tampoco es su función, pero por eso es interesante que se pueda llevar a cabo esta conjunción de esfuerzos para que se puedan dar este tipo de proyectos. Shirley, ¿y hacia dónde se está yendo la inversión? Es decir, ¿en dónde ahorita está el foco de los inversionistas
específicamente en alguna tecnología, en problemas específicos que existen, en modelos de negocio, que es hacia donde justo hay muchísimo más interés de decir vamos a invertir en este tipo de proyectos en el sector de energía. Yo estoy viendo interés con todas las tecnologías nuevamente y a mí en especial me gusta muchísimo, yo creo que es algo es segura y es limpia la tecnología nuclear. Esta es una discusión que dejamos de tener en México hace algún tiempo. En otros países se dejó de tener, pues por todas las razones de seguridad que ya sabemos históricamente que se dieron. Pero también ya se están desarrollando ahora los SMR, los desarrollos nucleares pequeñitos, por decirlo así, que todavía tienen un costo, por supuesto, alto, pero a la larga me parece que son una fuente totalmente confiable de generación de energía para un país. Entonces, a mí me encantaría volver a ver este tema en la discusión en México de nuevo, porque ya se está reactivando eficientemente, eficazmente en otros países. Además de eso, estamos viendo, como decía, sí interés por retomar los grandes proyectos. Tiene mucho que ver la generación in situ, pero no solamente de temas de generación distribuida. Y aquí tiene todo el sentido porque en la medida en la que nuestro país pueda avanzar para modernizar y reforzar las líneas de transmisión, que sí se les dejó de dar mantenimiento, pero siendo muy justos, desde hace varios sexenios, para no depender al 100% de las líneas y no tener que interconectarte, vale la pena retomar la generación in situ, como decía. No solamente en las opciones donde no se necesita permiso o donde hay apoyos para permisos simplificados, bueno, que sea un poco más expedito el proceso, sino generación en puntos muy específicos, y eso sí lo estamos viendo. Hay mucho interés, por ejemplo, por desarrollar ciclos combinados cercanos a los puntos de carga, donde se va a tomar se va a hacer uso de la electricidad de manera local. Entonces, tiene mucho sentido pensar en un ciclo combinado cerca del desarrollo de un parque industrial o, como decía, de un puerto, por ejemplo. El tema de las energías renovables sigue teniendo mucha presencia, la va a seguir teniendo. Nuestro país tiene de los mejores recursos eólicos del mundo, también solares, por supuesto, y esto es algo que se tiene que seguir aprovechando, pero allí quisiera ver yo muchos más apoyos en cuanto a financiamiento verde, por ejemplo. Sí hay varios bancos que ya están comprometidos con este tipo de esquemas, Banca de Desarrollo Nacional también, por supuesto, pero eso es algo que yo veo que va a tomar todavía más auge, principalmente por estas características. Y también pensando, que ese es de mis temas favoritos con los que estoy 100% comprometida, con la electromovilidad. Esto es algo que va avanzando en todos los países desarrollados y que necesariamente para que avance tiene que pensarse en la generación de energía eléctrica, y que mejor que sea a partir de energías limpias, por supuesto. Entonces, para que se pueda dar todo el desarrollo del ecosistema de electromovilidad, tiene que contarse no solamente con la generación in situ, sería mi ideal. Ya hay opciones digamos que de islas de generación de electricidad a base de energía solar, principalmente también con baterías, que no serían necesariamente dependientes de la red, pero sí pueden ser el punto de recarga fundamental para que se puedan detonar el crecimiento de los vehículos eléctricos. Aquí siempre pasa en ese tema que se habla un poco luego de la gallina, es que no hay suficiente infraestructura de recarga y por eso la gente no compra más vehículos eléctricos o híbridos en todo caso, ¿no? Pero también no compran suficientes porque tienes la ansiedad de recarga, inclusive se llama así, de pensar que puedas ir de la Ciudad de México a otro lado, a otra ciudad, y te vas a quedar parado en el camino. Entonces, se tiene que desarrollar esto en conjunto, pero considerando que en este momento no son una carga importante para el sistema eléctrico nacional, pero que en algún momento lo pueden ser, y por eso desarrollar todo esto en conjunto, tanto los mecanismos para que se pueda convertir las flotas, por ejemplo, públicas, las flotillas de camiones eléctricas, y que con esto sean limpias, junto con toda esta infraestructura de recarga, sumada con, como decía, con generación de energía solar, junto con baterías. Entonces, vemos mucho interés de inversión extranjera en todos estos temas en conjunto.
hay mucho interés y sí estamos viendo definitivamente apoyo tanto de gobierno federal como de gobiernos locales para poder avanzar en los mismos, no solamente con regulación y con incentivos locales. Va avanzando de nuevo, creo que no tan rápido como quisiéramos todos, pero sí vemos que va avanzando y de nuevo sí hay el interés por hacer este tipo de proyectos, de poderlos apoyar, de escuchar a la inversión privada y vaya, pues no es que me pase optimista, pero yo sí veo un presente y un futuro realmente alentador para nuestro país. Shirley, y aprovechando que estás hablándonos acerca de la electromovilidad, ¿qué condiciones consideras indispensables para que se consolide con una solución sostenible, pero además de sostenible, accesible? Pues a mí me gustó mucho cuando anunció la presidenta Sheinbaum el proyecto de Olínea, por ejemplo, porque no solamente es incentivar a la manufactura de autos eléctricos locales de carga de pasajeros, sino que también pues es este enfoque hacia las energías limpias, hacia las energías renovables, no contaminantes y un transporte no contaminante. ¿Qué se necesita aquí? Primero, yo creo que esa visión clara. También me regreso un poquito, la presidenta Sheinbaum hizo, como sabemos, pues varios proyectos importantes en la Ciudad de México, está el cablebús, están varios ejemplos. Entonces, se necesita primero tener una visión clara gubernamental de qué se quiere y sobre todo qué se puede obtener. Y ese es un muy buen ejemplo de autos que pueden ser accesibles, pero de nuevo tiene que tomarse en cuenta sí o sí necesariamente el hecho de que sea generada la electricidad que va a alimentar estos autos a partir de energías renovables. Esa es la primera parte. Entonces, podemos aprovechar todo el potencial solar que tenemos en el país, definitivamente. Y además, como decía, incorporar el tema de las baterías. También esto es fundamental. Con eso no se logra una sobrecarga a la red, pero también se pueden dar, además, incentivos muy puntuales para que las personas que quieran adquirir un auto o eléctrico o híbrido puedan cargar y haya bajo condiciones un poco más flexibles, sobre todo económicamente. Esto quiere decir que puedas cargar en la noche cuando no le estás generando un pico al sistema al momento que estás enchufando tu carro, que se puedan, que haya más lugares de recarga, por supuesto, que se fomente que a lo mejor en las oficinas también se pueda dar esto, aunque de nuevo lo ideal es poderlo hacer en la noche, y que se pueda llegar a usar, como se hace ya en otros países, a los autos como una batería, de tal manera que tú puedas inclusive descargar tu auto y meter esa electricidad a la red cuando se necesite y puedas estar recargando en la noche de ser posible. Aquí un reto interesante todavía son los edificios de departamentos. Por ejemplo, en Corea, con toda la capacidad de autos eléctricos que tienen, este tema no creció tanto como esperaban porque la mayor parte de la población vive en departamentos y no fue tan fácil implementar estas estaciones de recarga. Pero ahora también vemos a toda la industria inmobiliaria cada vez más comprometida con estos temas. También a la industria hotelera, eso también es una parte importante que está incentivando que se puedan arrendar autos no contaminantes y en mejores condiciones económicas. Entonces, en definitiva, hay mucho que hacer. También una parte importante, por último, sería trabajar de la mano, que nosotros ya lo estamos haciendo con las asociaciones de gasolineros, porque este es un punto muy importante en los puntos carreteros donde se puede aprovechar estas paradas. Y también cada día la tecnología está avanzando tan rápido que cada día va a haber más baterías que se puedan recargar de una forma muy rápida y por lo tanto mucho más segura también en carreteras, ¿no? Que no tengas la preocupación de, pues es que si me paro en una carretera en una gasolinera en mitad de la carretera, pues no vaya a tener algún tema de seguridad, ¿no? Y esto, como decía, está avanzando tanto gracias a la tecnología que ya va a haber cada día baterías que se recarguen más rápido y por lo tanto estaciones de recarga ultra rápidas que puedan también apoyar en este proceso. Entonces todavía falta mucho por hacer, pero me parece que estamos avanzando en la dirección correcta. Gracias, Shirley. Justo, creo que hay muchos temas que tocaste. Ya nos hablaste acerca de que sí existe un interés de inversión en diferentes sectores, tanto en la generación de energía, desde los diferentes tipos de fuentes de energía. Nos hablabas de electromovilidad, del potencial de almacenamiento también. Y a mí me llama mucho la atención porque hemos tenido la oportunidad de conversar también con otras personas igual de expertas como tú. Y
hay personas que ven un panorama menos alentador y más desalentador, y en tu caso lo vemos muchísimo más optimista, en donde justo nos hablas de que sí hay este interés y además de volver a retomar esa cooperación multilateral donde todas pues las agencias, los gobiernos, la cooperación internacional, la iniciativa privada se puedan sumar a estos proyectos. Me gustaría que nos pudieras pues platicar y profundizar acerca de qué condiciones tú estás viendo para tener ese optimismo hacia donde sí puede caminar el sector. Y por otro lado, que le platicaras a nuestra audiencia qué es el financiamiento verde, porque seguramente no lo tendrán muy en conocimiento. Pero sí, insisto, a mí me da muchísimo gusto encontrar personas que sí están optimistas y que están viendo oportunidades en donde a lo mejor alguien más no le está viendo por el tema de que estamos en este proceso de cambios regulatorios y no hay una certeza en algunas áreas. Sí, estamos en un momento retador en varios sentidos, no solamente por los cambios regulatorios, definitivamente. De nuevo, hace falta que se expida todavía mucha regulación secundaria, eso es un hecho y todos estamos a la espera de ese tipo de condiciones. Por ejemplo, de tener mayor claridad de cómo va a converger la participación privada con la pública, ¿no? Se habló mucho de los esquemas mixtos cuando se dieron a conocer los cambios regulatorios para nuestro sector, pero todavía no tenemos esa claridad muy puntual. Para el sector de hidrocarburos ya se empezó a hablar un poco del tema, se empezaron a dar algunas condiciones, pero nos hace falta mucho más. Entonces, yo aquí empezaría hablando de los retos con ese tema que aún nos falta. Pero, pues no es fácil tampoco desarrollar regulación. Cuando me tocó estar de ese lado, es muy complejo, son temas complejos porque, sobre todo cuando estás del lado del gobierno, del desarrollo de políticas públicas, tienes que tomar en cuenta muchos factores. No es solamente sacar cuentas y ver qué es lo más rentable como hace una empresa, ¿no? Sino tienes que tomar en cuenta toda la afectación macroeconómica que estás llevando a cabo con el desarrollo de un sector en específico. Entonces, yo confío en que pronto se puedan dar los avisos de que ya se tiene esta nueva regulación, que la podamos conocer, que sea, como ha dicho la presidenta, que sea efectivamente promotora de la inversión público-privada y que se puedan dar las condiciones para ello. Adicional a eso, yo comentaría otro reto importante, porque sí los tenemos definitivamente, y es el tema de que con estos años en que no se dieron estos grandes desarrollos de proyectos, por lo menos en el sector de energía y en otros de infraestructura también, pero principalmente en energía, sí detectamos que se perdió mucha experiencia. Por 7 años más o menos, 6 años, 7 años en que no se dieron estos proyectos, se perdió la experiencia de no solamente del personal de varias empresas, sino, por ejemplo, despachos de abogados, de financiamientos, inclusive bancos, sector financiero, de hacer este tipo de proyectos. Entonces, los jóvenes, como ustedes, o los más jóvenes todavía que se están incorporando apenas ahora, no han visto nunca ese tipo de desarrollos. Pero no solamente eso, sino también vemos que, bueno, también nos está tocando mucho ver que empresas que se acercan con nosotros para pedir o refinanciamiento o quieren hacer expansión de proyectos o desarrollar nuevos proyectos de energía, ya no cuentan con la misma experiencia que se tenía hace algunos años por este lapso justo en que no se dieron los proyectos. Entonces, de nuevo, la capacitación y capacitación adecuada es algo que va a ser fundamental para poder volver a tener conversaciones con banca de desarrollo, por ejemplo, nacional e internacional, enfocadas a project finance, por ejemplo, a otro tipo de esquemas de financiamiento, de nuevo, inversión mixta, que es lo que estamos pensando. Y sobre todo, detonar de nuevo la confianza de que se dan las condiciones en México para poderlo hacer. Esa es una parte, me parece súper importante. Les puedo citar un caso de éxito que me tocó ver anteriormente, porque ese es el tipo de proyectos que quisiéramos ver desarrollados ahora, que fue el financiamiento cuando yo trabajaba para esta empresa española de energías renovables de Acciona, de los proyectos eólicos 2, 3 y 4. Y estamos hablando de una capacidad combinada de unos 306 megas en un proyecto bastante grande. Era un tipo de contrato con un PPA, con
a largo plazo con la CFE, en este caso, con lo cual el riesgo disminuía bastante. Y recuerdo mucho que en su momento se discutió la posibilidad como un riesgo, que ese es de los temas importantes que te revisan los bancos, que la CFE se pudiera dividir. Y nosotros en el momento dijimos que no lo veíamos, ni remotamente. Y después se dio la apertura del sector y se dividió a la CFE y ahora, pues de nuevo hay cambios. Entonces, la realidad siempre avanza mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar y de lo que nosotros podemos prever en cláusulas, en financiamientos, pero siempre hay que adaptarse. Pero regresando a este tema, era un financiamiento estructurado, justo tipo Project Finance, y algo que es muy importante en este tipo de desarrollos que se vio en ese momento es que se dieran todas las condiciones de desarrollo, que se contara con los permisos adecuados. El contrato, como decía, del tomador de energía ya se tenía con la CFE, entonces esa parte estaba asegurada. Pero el chiste de este tipo de proyectos es que se repagan con los mismos ingresos del proyecto. Entonces, es un tipo de financiamiento con menos riesgo, en un plazo largo de 20 años, pero sí se dan condiciones preferentes que no te da otro tipo de financiamiento si está bien estructurado. Entonces, pongo todo esto como ejemplo porque es algo que se dio en un momento muy específico en México, en una ubicación donde hay un recurso eólico muy alto en esta zona, que tuvo un impacto muy positivo en las comunidades. Eso es algo importante que cabe recordar. Y de nuevo, donde aprendimos mucho de la mano, porque estaba llegando esta tecnología a México, pero trabajamos en conjunto sector público y sector privado para poderlo implementar. Es más, una anécdota curiosa es que con todos los analistas que tiene Acciona, tenía en ese momento, llegaron a la conclusión de que el viento llegaba a ser tan fuerte, bueno, esto pasa en muchos lugares, que por supuesto para las aspas, pero decían que el viento en México tenía características específicas que no habían visto en ningún otro lugar del mundo. Entonces, de nuevo, hay que adaptar, a veces la misma tecnología también se tiene que adaptar para operar en países según sus características, pero todo este desarrollo fue posible porque hubo el interés, el apoyo en ese momento de la CFE, del gobierno, lo tenía en su planeación, hubo el interés de empresas privadas por hacerlo y hubo el interés de la banca comercial y de desarrollo también por poder desarrollarlo en su momento. Y era un financiamiento verde. Y este es un ejemplo que me parece que puede volver a ser replicable en México de forma importante. De nuevo, esperamos que se den las condiciones para que haya esta participación pública-privada para hacerlo. Shirley, antes de que continuemos con la siguiente pregunta, me gustaría platicar, o que nos platiques, perdón, ¿a qué te refieres con que antes había menos riesgos al pues invertir en un financiamiento? ¿Y por qué ahora serían más riesgos? Esa sería mi duda. No necesariamente había menos o más riesgos antes. En el caso de, por ejemplo, de un financiamiento verde, es un financiamiento que está destinado a apoyar proyectos muy específicos con un impacto ambiental positivo. Y la idea es impulsar, por supuesto, transición hacia una economía sostenible, baja en carbono. No es que antes hubiera más riesgos y ahora no los haya, al revés, sino que cada financiamiento tiene riesgos específicos. Yo me refería a que cuando tienes una manera de mitigar el riesgo, por ejemplo, es que tengas toda tu parte de desarrollo bien fundamentada, que tengas todas las condiciones para, por ejemplo, esto es algo común que piden los bancos, sobre todo banca de desarrollo, los stepping rights, los derechos, que tú puedas ceder los derechos de cobro a los bancos sobre los contratos. Para esto, y les puedo contar eso varias anécdotas, tuvimos que desarrollar en ese momento, ir con los ejidos y explicarles de qué se trataba, porque los contratos, como se habían celebrado originalmente por el desarrollador, no estaba incluida una cláusula que permitiera ceder los derechos de cobro a los bancos. Entonces me tocó ir hace ya bastantes años, en ese momento con el ejido, y estar en la casa ejidal con unas 70 personas más o menos, el calor a 40 grados, todo lo que se imaginen, cero aire acondicionado, y empezar a explicar de qué se trataba el proyecto, ¿no?
naturalmente a la gente le surgen muchas dudas, pero tienes que contar sí o sí con el entendimiento claro de la comunidad donde estás para poder mitigar el riesgo de que te digan que no están dispuestos a modificar el contrato, que ese fue lo que estábamos hablando muy puntualmente en este caso, ¿no? Y les cuento esto porque estuvimos hablando horas y es normal porque las personas tienen muchas dudas y de las dudas típicas era, y más en ese momento que de nuevo, les digo, estamos hablando hace unos 15 años, que es la edad que tiene mi hijo. Y te dicen, es que me van a quitar mis terrenos, es que qué va a pasar con esto, esta tecnología daña la salud, tienen muchas dudas. Si tú no tienes en cuenta, y ustedes lo saben perfecto porque están, en esto también lo he tratado mucho, ¿no? Si tú no tienes la capacidad para prever este tipo de riesgos, acercarte con la comunidad, hacerlos parte del proyecto, entonces vas a tener problemas, por supuesto, mucho más adelante y siempre se dan bloqueos. Es normal, en la medida en la que puedas entender cómo piensa la comunidad, cómo hacerles entender cómo funciona el proyecto, que sí va a tener un impacto positivo en ellos. Y aquí una parte importante que reconozco que hizo mucho esta empresa fue acercarse con la comunidad para darles, digamos que, estrategias de planeación financiera. Porque también había los casos donde había personas que llegaban y cobraban dinero, unas cantidades enormes a las que nunca habían tenido acceso, solamente por la renta de sus terrenos, aunque esos terrenos no se ocuparan. Pero se tenía que conservar por cuestiones ambientales, justamente hablamos de la importancia de los proyectos, de cumplir con pues, todas las condicionantes que te pone, por ejemplo, la autoridad ambiental, ¿no? Y hubo un señor que vio el cheque, un cheque de nuevo muy grande, por un par de millones, que nunca había tenido junto, porque él mismo lo dijo, y no supo qué hacer de inicio. Pero al final lo que acabó haciendo es que se fue a Belice, se tomó todo el dinero, se lo gastó en un poco más de un fin de semana y la esposa lo fue a encontrar hasta allá. Entonces, les estoy dando un ejemplo de cómo sí llega a incidir, cómo llega a trastocar también ese tipo de proyectos a las comunidades en donde se desarrollan. Y por eso es importante la participación en los temas de responsabilidad. Aquí sí, a mí sí, por lo tanto, me suena mucho el concepto que ha dado la presidenta del tema de bienestar. Sí es posible desarrollar este tipo de proyectos que sí tengan, por supuesto, los retornos suficientes de entrada para pagar el financiamiento y que sean rentables, pero al mismo tiempo también involucrar a la comunidad. No todas las empresas lo hacen, pero hay empresas, en este caso como estas empresas europeas, que ya traen estas prácticas. Entonces se buscó cómo apoyar a la misma comunidad a que los recursos que les llegaran sí pudieran destinarlos ellos a algo más allá, o a poner un negocio, pero que tuviera sentido, o a buscar invertirlo, a tratar de ahorrar, a invertir en la educación de sus hijos. Vaya, el tema financiero siempre al final tiene una incidencia muy importante. Entonces, tomando en cuenta todo esto, se busca de esa manera mitigar los riesgos. Riesgos siempre va a haber, por supuesto. Hay riesgos ambientales, como dijimos, y riesgos sociales, de todo. Si tienes tú este cuidado en el desarrollo del proyecto, se van a poder mitigar ese tipo de riesgos. Los bancos te van a poner condicionantes de, ok, a lo mejor en base a las condicionantes ambientales que te puso la autoridad ambiental, va a ir el desembolso condicionado, ¿no? O te dan a lo mejor alguna tasa de interés preferente o ese tipo de temas. Entonces, de nuevo, riesgo siempre va a haber. Aquí el chiste es contar con el equipo adecuado que te pueda dar la asesoría adecuada para que se pueda mitigar adecuadamente y, de nuevo, que puedas alcanzar la mejor opción de financiamiento. Eso es fundamental. Muchas gracias, Shirley, me queda mucho más claro. Nos platicaste acerca de que es importante que la electromovilidad sea a partir de energías renovables. Dices que en México está pues muy viable la eólica y la solar y que hay una confianza en las condiciones mismas que se encuentran en este país. También le damos importancia nosotras a la participación de la comunidad y también una parte de nosotros es compartir la información y generar capacitación en estas personas para que se involucren en este tipo de movimientos, inversiones, financiamientos y mitigar los riesgos. Y bueno, en base a todo esto, me gustaría que si puedes compartirnos
a las personas o a los jóvenes o grandes también que están comenzando una carrera en el sector energético? ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, el sector de energía yo creo que es un sector apasionante y todos los que entramos aquí nunca nos salimos, definitivamente. Yo creo que quizá das vueltas en el sector en el sentido que puedes trabajar en una empresa o en gobierno o en un despacho o en un banco, pero es muy grande, tiene muchas opciones, son muchos sectores los que convergen en el propio sector. Cuando hablas de gasolinas no tiene nada que ver con electromovilidad, en principio, porque, como decía ahora, ya se puede hacer esta suma, que es de los temas interesantes que nos interesa apoyar, que se puedan instalar centros de recarga, electrolineras en las gasolineras, por ejemplo. Entonces, sí tiene todo relación, por supuesto, pero es un sector muy amplio. Y es un sector en el que siempre hay mucho que aprender. La tecnología, por supuesto, incide mucho en los cambios que estamos viendo, como citaba el ejemplo de los reactores nucleares pequeñitos, entre otros. Pero yo diría, primero, pues nunca dejen de interesarse y de estudiar. En la medida en la que haces algo que te apasiona, definitivamente vas avanzando profesionalmente. Hay muchas redes a quienes acercarse para buscar información, academia, por supuesto, pero también redes de apoyo. Y no puedo dejar de promocionar a muchas que hay. Está Red Meré, por supuesto, está Voz Experta. Hay varias redes de mujeres específicamente del sector. Ahí están las asociaciones. Y todos estos esfuerzos se dan como apoyo justamente a que se pueda detonar todas estas actividades en nuestro sector, se pueda dar el crecimiento de forma adecuada. Y yo diría algo adicional, y es que el sector es muy apasionante y lo sabemos todos los que estamos aquí, pero a veces creo que puede llegar a ser tan apasionante, o por lo menos a mí me pasó, y el trabajo puede ser tan absorbente que se puede olvidar uno un poco de buscar un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Y justamente me pasó con este ejemplo que les platicaba del financiamiento de las 3 Oaxacas. Al mismo tiempo, eso pasó hace un poco más de 15 años. Le digo que para esa época fue un parteaguas porque yo acababa de ser mamá y estábamos terminando el financiamiento de otro parque eólico también en Juchitán, este sí 100% privado, y acabábamos de ganar en la empresa en ese momento estas 3 licitaciones en conjunto de Oaxacas 2, 3 y 4. Las circunstancias se dieron de tal forma que, por supuesto, tuve a mi bebé, además se me adelantó un poco, entonces literal me fui de la oficina al hospital, iba a consulta, el doctor me dijo, aquí te quedas, pues ahí me quedé, ¿no? Y pasaron un par de semanas, pues ya estuve en la casa tranquilamente, pero como estábamos en ese momento que se acababa de cerrar un financiamiento y había condiciones todavía justo para desembolso, y además se acababa de ganar esta licitación todo al mismo tiempo, pues me empezaron a llamar de la oficina para pues empezarme a consultar de cosas. Tenía un equipo maravilloso que todas las personas, todos los abogados con quien tuve la oportunidad de trabajar en ese momento y formar más especialistas en este sector, sigo teniendo contacto con ellos y siguen siendo grandes profesionistas en el sector. Yo creo que ese es de mis mayores orgullos, mini paréntesis, pero todos trabajando a tope y con todos estos temas que se habían quedado en ese momento tan específico, pues como les decía, me siguieron hablando, se me hizo muy fácil, saqué la computadora, empecé a trabajar desde casa, pero no descansaba lo suficiente. Tú nunca es lo mismo desvelarte cuando tienes un financiamiento, presentas una licitación. Hay momentos en que sí te puedes echar varios días durmiendo muy pocas horas, pero nunca es lo mismo eso a subestimar que la capacidad humana que tiene uno cuando pues, te despierta tu bebé a las 3 de la mañana y pues te tienes que parar, ¿no? Se me fue acumulando el cansancio, por supuesto. Regreso a la oficina después del tiempo de maternidad y no había pasado un mes cuando me dio un blackout. Me desmayé, el papá de mi hijo creyó que me había muerto a ese grado, que bueno, afortunadamente me la desmayé en casa, pero
ya después de consultar doctores y demás, no fue nada más que cansancio extremo. Me dijeron, es que pues el cuerpo humano tiene un límite y por más que uno esté emocionado con el momento, en ese momento, mi momento personal, haber sido mamá, pero pues seguir trabajando con los proyectos de la misma manera, pues no hay manera que soporten uno, ¿no? Entonces, esto lo comento porque luego son temas que precisamente no se hablan. Siempre nos dicen, y más con ese tema, las mujeres y a todos los profesionistas, ¿no? Tienes que dar tu mayor esfuerzo, dar todo, lograr, sí, cumplir con todos los proyectos, sacarlos adelante, además, sí tenemos la capacidad, pero muchas veces se pierde que si no buscas ese equilibrio entre tu vida personal y profesional, la vida sí te lo cobra. Definitivamente la salud, el tiempo se nos pasa. Yo me perdí de muchísimas cosas de mi hijo y cuando empecé a recapacitar en todo eso, no obstante el blackout, sí perdí algún tiempo con él, pues siguió trabajando un tiempo después de eso muy intensamente, pero llegó un momento donde dije, pues esos momentos no los voy a recuperar. Entonces, también ya por pandemia ahora se ha vuelto mucho más flexible todo, ya hay esquemas de trabajo híbridos. Sí vale la pena buscarlos. He sido en muchas ocasiones la mamá que está en la posada con la computadora, pero estoy. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya pasamos esa época, pero siempre vale la pena buscar cuáles son tus prioridades, porque de nuevo hay temas que si te pierdes el tiempo no te los va a regresar, por más exitoso que seas, pero siempre el buscar balancear todas estas responsabilidades vale mucho la pena. Y yo creo que eso les dejaría, de nuevo, nunca dejen de estudiar, de interesarse, el sector es súper apasionante. Yo creo definitivamente que hay muchas más cosas que se van a dar interesantes para nuestro país, que va a detonar el mismo sector. Todos los sectores son dependientes del sector de energía definitivo, es más, sin electricidad tampoco hay agua, por ejemplo. Pero buscar siempre tratar de mantener este equilibrio lo máximo posible. Muchísimas gracias, Shirley, por compartirnos tu experiencia, tu perspectiva y pues la visión de un mundo futuro sostenible y lleno de oportunidades. Oye, me encanta que cada vez que te escucho siempre aprendemos algo nuevo y estoy muy contenta que hoy toda nuestra audiencia te va a poder escuchar porque nos llevamos muchas lecciones desde cómo se conceptualiza un proyecto a gran escala, de los diferentes puntos que hay que ver, que a veces no es tan fácil tampoco desarrollar estos programas desde un punto de vista regulatorio de política pública y cómo cada cosa que pasa en el sector de energía pues tiene una interconexión con cada uno de estos ámbitos. Y como tú lo decías muy bien, pues al final la energía es un pilar para nuestra sociedad, para todas las actividades productivas que hacemos en el mundo completamente, el que podamos estar hoy aquí. Y también, pues creo que vienen muchos retos, pero también muchas oportunidades acerca de cómo sí se pueden plantear buenos proyectos, el retomar esas buenas prácticas de cómo presentar una propuesta para obtener ese financiamiento, para que los inversionistas estén interesados en seguir impulsando este tipo de tecnologías e impulsando estos proyectos de financiamiento verde. Entonces, quiero agradecerte muchísimo y también por compartir pues toda tu experiencia y tus experiencias personales para este espacio. Y para cerrar esta conversación, pues nos gustaría que nos compartieras, y esto ya es un ritual de finalización de cada podcast, algún hábito sencillo que puedas invitar a toda nuestra audiencia, que sea algo que tú hagas en lo cotidiano, que sepamos que esto contribuye al cuidado del planeta, adicional a todo lo que ya tú haces hoy día para contribuir en todos estos proyectos, pero que se puedan llevar en su acción diaria. Muy buena pregunta. Esto sí que no me lo habían hecho anteriormente. Pues yo tengo, te cuento una profesional y una personal. La profesional sería, siempre estoy leyendo noticias. Yo creo que ese es mi mayor vicio. Y leo noticias de todo tipo, de lo que está pasando ahorita desde en Gaza, desde si hay algún desarrollo con inteligencia artificial, que ese tema me encanta, me apasiona muchísimo. Vamos hacia allá, no hay ninguna duda, más bien ya está aquí, esto ya es imparable, porque al final esto te habla de cómo nos desarrollamos como seres humanos. Y hay muchos temas que por supuesto inciden en el sector,
pero trato siempre de estar lo más informada posible. No, tiene años que no leo en papel, justamente por tema de, trata de cuidar un poco allí el tema de, digamos que ecología, pero bueno, ahorita también ya es muy fácil con todas las noticias a las que tienen acceso de forma digital. Y esto lo digo por algo importante, porque también he observado muchísimo que la gente ya no lee tan fácilmente. Es muy fácil leer nada más el título y quedarte con eso y creer que estás bien informado. No, sí hace falta leer, sí hace falta informarse para poder tener una opinión pues un poco más completa. Es difícil tener siempre un panorama global, pero por lo menos estar un poco más informados y también cuestionar mucho todo lo que vemos. Entonces tengo esa práctica personal profesional y pues me ha sido muy, muy útil. Y segunda, yo tengo años haciendo composta, tengo un jardín pequeñito en casa y tengo años haciendo composta. Siempre separo todo. Hay lugares de la República, tampoco que fui a Querétaro, que estaba separando, llegué a casa de una amiga y separaba todo y me decían, no, pues aquí la siguen revolviendo. Y yo, ¡ay! Necesitamos avanzar hacia allá definitivamente. Y si podemos poner un granito de arena, lo podemos hacer, y la forma que yo lo hago pues es separar todo lo orgánico, compostable, y hago composta en casa y con eso genero tierra que pues además pues sirve para poderla poner en el jardín o se la doy a mis vecinos. Siempre se puede hacer algo. Por más pequeñito que sea el espacio que tengamos, definitivamente siempre se puede hacer algo para tener un compromiso pues con todo el medio ambiente, definitivamente. Muchas gracias, Shirley, por compartir con nosotras este hábito, y pues nos lo llevamos también de tarea, y también por compartir tu visión y todos tus conocimientos en energía. Insisto, nos quedamos con muchas ideas, con inspiración y sobre todo pues más preguntas que queremos seguir explorando. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos el día de hoy y ser parte de esta conversación. Esto fue Eneramics y aquí se cuestiona todo. Muchas gracias, Shirley.